Muy buenas tardes. En esta oportunidad vamos a trabajar sobre algunos casos de factorización y rápidamente vamos a empezar con lo que es el factor común. Factor común. Y rápidamente yo voy a colocar un contexto aquí. Digo 3x a la 6 menos 6x a la 4 más 12x a la 3 y me piden que factorice ese polinomio por medio del factor común. Antes de seguir adelante, pues debemos tener en cuenta varias cositas. Lo primero que nosotros debemos mirar si tiene factor común es a los números, ¿cierto? Y después miramos las letras. Para mirar los números, va relacionado el factor común de los números con el MCD. El MCD, el máximo común divisor. En otras palabras, debemos buscar de los números el máximo número que los divide a todos los términos. Recordemos que aquí hay tres términos. Hay un término cada vez que hay un menos o hay un más. Entonces, 1, 2, 3 términos. Entonces, lo primero que le sacamos factor común es a los números y va relacionado con el máximo número, en este caso, que puede dividir a 3, a 6 y a 12. Y nosotros notamos que el máximo número que divide a 3, a 6 y a 12, pues es el 3. Entonces lo colocamos ahí. El factor común de los números es el 3. Ahora nos fijamos en las letras. Para que haya factor común debe estar en todos los términos los cuales nosotros vamos a, valga la redundancia, allá hacerle su factorización. Y yo noto que aquí en el primer término está x, aquí está x y aquí está x. Automáticamente se convierte entonces en un factor común. Pero ¿cómo sacamos nosotros el factor común de las letras? El factor común de las letras lo sacamos la letra que tenga menor exponente. La letra común que tenga menor exponente. Y yo miro que el exponente es 6, este es 4 y el exponente esta es 3. Por ende, entonces, la letra que voy a sacar es x a la 3. Entonces, ya sacamos el factor común del número, sacamos el factor común de la letra y entonces decimos 3x a la 3, ¿factor común de quién? ¿Factor común de quién? Y la pregunta que uno se hace para seguir construyendo es, ¿por qué multiplico 3 para que me dé 3? Pues por 1. ¿Por qué multiplico 3 para que me dé 3? Por 1. ¿Por qué multiplico x a la 3 para que me quede x a la 6? Pues es x a la 3. Aquí quiero hacer un paréntesis. Nosotros debemos recordar que si yo tengo x a la n por x a la m, entonces eso es equivalente a x a la n más m. Es decir, cuando yo multiplico bases iguales, entonces es el equivalente a colocar la misma base y sumar sus exponentes. Entonces, por eso yo digo aquí, ¿por qué multiplico yo x a la 3 para que me dé x a la 6? Pues por x a la 3. Porque si notamos esto, si yo tengo x a la 3 más x a la 3, entonces me va a dar x a la 6. Sigamos con el término que sigue. Entonces tenemos menos. ¿Por qué multiplico yo el 3 para que me dé 6? Por 2. Porque 3 por 2 es 6. ¿Por qué multiplico x a la 3 para que me dé x a la 4? Por x. Porque recuerden que esto aquí tiene implícito un 1. Entonces sería 3 más 1, me daría 4. Sigamos. Más, ¿por qué multiplico yo el 3 para que me dé 12? Por 4. ¿Por qué multiplico x a la 3 para que me dé x a la 3? Pues sencillamente es por 1, pero no hay necesidad de colocarlo. Quiere decir que este polinomio aquí estaría factorizado por medio del factor común. Vamos a hacer otro ejemplo. Permítanme. Vamos a hacer otro ejemplo. Entonces tenemos 45x a la 10 menos 30x a la 6
menos 10x a la 4. Allí tenemos otro polinomio, el cual me piden que factorice por medio del factor común. Entonces, como les dije inicialmente, lo primero que tenemos que ver es cuál es el máximo número que divide a 45, divide a 30 y además también divide a 10. Y notamos que es el número 5. 5 es el máximo número que divide a 45, divide a 30 y además también divide a 10. Tengan en cuenta que es relacionado con el MCD, máximo común divisor. Bien, ahora buscamos entonces si hay factor común en las letras, como efectivamente lo hay. Miren, x, x, x acá. Y como lo dije anteriormente, sacamos la x que tenga menor exponente. En este caso entonces sería x a la 4. Muy bien. Entonces decimos 5x a la 4, factor de quién. Y acuérdense de la pregunta. ¿Por qué multiplico 5 para que me dé 45? Por 9, por 9. ¿Por qué multiplico x a la 4 para que me dé x a la 10? Pues por x a la 6, porque acuérdense la propiedad que miramos, que en multiplicación de igual base pues se suman los exponentes. Menos, vamos aquí, ¿por qué multiplico 5 para que me dé 30? Por 6, porque 5 por 6, 30. ¿Por qué multiplico x a la 4 para que me dé x a la 6? Pues por x a la 2. Vamos con el otro término, menos. ¿Por qué multiplico 5 para que me dé 10? Por 2. Muy bien. Y como ya tengo la x, pues no tengo necesidad de colocarlo. Quiere decir, en este caso, aquí quedó entonces factorizado por medio del factor común. 5x a la 4 es factor de ¿quién? De 9x a la 6 menos 6x a la 2 menos 2. Vamos a hacer un último ejemplo donde nos toque agrupar rápidamente un último ejemplo de factor común. Y dice, tengo el término 3x a la 2 menos 6xy más 4x menos 8y. Bien, este ejemplo yo lo puedo factorizar por parte. ¿Qué quiere decir eso? Yo puedo coger estos dos y hacerle su factor común, y puedo coger estos dos y también hacerle su factor común para ver qué nos da. Empecemos a ver. Voy a coger estos dos para hacerle su factor común. Entonces, miramos, factor común entre 3 y 6, pues es el 3. El máximo número que divide a 3 y divide a 6 es el 3. Factor común entre las letras, pues notamos que aquí, x aquí, la y no es factor común porque no están los dos términos. Entonces sacamos la que tenga menor exponente, es decir, x. Y decimos entonces 3x, factor de quién. Como ya tengo el 3 aquí, pues multiplico por 1. Pero ¿por qué multiplico x para que me dé x a la 2? Por x. Muy bien. Menos. ¿Por qué multiplico el 3 para que me dé 6? Por 2. X, como ya la tengo, no la pongo, pero me falta el factor y. Este sería la factorización del primer término. Vamos al segundo. Más. Miramos el factor común entre los números. ¿Cuál es el número, el máximo número que divide a 4 y divide a 8? Pues es 4. Y nosotros notamos que en las letras no hay factor común. Entonces, lo único que puedo factorizar aquí es el número. Entonces digo 4, factor común de ¿quién? ¿Por qué multiplico el 4 para que me dé 4x? Me falta la x, ahí está. Menos, perdón. ¿Por qué multiplico el 4 para que me dé 8? Por 2. Pero como la y no la saqué, entonces la dejamos igual. Y notamos allí que habiendo factorizado, todavía hay un factor común entre los términos. Miren que aquí tengo x menos 2y y aquí tengo x menos 2y. Es decir, que puedo seguir factorizando. ¿Listo? Entonces voy a sacar como término común el término x menos 2y. Entonces digo, x menos 2y, ¿qué le hace falta a x menos 2y para ser igual a esto? A esta expresión. Pues le falta el 3x, multiplicado por 3x.
más. ¿Qué le hace falta a esta expresión para ser igual a esta? Pues le falta el 4. Es decir, que entonces de esta manera queda bien resuelto por medio del factor común. Es decir, que x menos 2y es factor de 3x más 4 y aquí quedaría bien hasta su mínima expresión factorizado la expresión inicial. Muchas gracias por prestar atención a este video y esperamos pues que se suscriban y nuevamente estaré subiendo videos nuevos. No se olviden, Gerson Profe, su canal.